Todos, espero que se encuentren bien, estén realizando todas sus actividades adecuadamente, planificadamente y sobre todo de manera muy disciplinada, dado que de eso depende, ¿no? Que vayamos consiguiendo poco a poco nuestras metas personales. Miren, hoy día vamos a entrar a un campo de la política peruana donde los funcionarios se encargan de administrar justicia, se encargan de tomar decisiones así trascendentales en una serie de conflictos que suceden en la sociedad. Y este poder que nos toca estudiar hoy día, justamente con el poder ejecutivo, legislativo, tienen su origen en Europa cuando la burguesía europea emprende una lucha contra el antiguo régimen, eh, creando lo que es la Ilustración, ¿no? Ahí está Montesquieu, está Voltaire, Rousseau, todos esos grandes filósofos franceses que van a plantear, ¿no? Que la única salida para corregir a una sociedad despótica, una sociedad dictatorial, autoritaria, etcétera, era la división de poderes. Y esa división de poderes implicaba pues un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, y por lo tanto llevar pues la rienda de la sociedad de manera adecuada, de manera adecuada. Ahora, este postulado, estos planteamientos, la monarquía pues lo va a rechazar al 100%, ¿no? No va a aceptar absolutamente nada. La monarquía cuando escucha estas cosas lo considera pues un ataque directo, ¿no? Así como como que se enfrentan al rey, como que quieren hacer daño al rey, quieren hacer daño al gobierno, ¿no? Y por lo tanto son considerados pues enemigo número uno. Son perseguidos, son prohibidos, y si encuentran sus libros, son quemados los libros. Entonces existe toda una persecución acerca de la ilustración. Por eso la ilustración se enseña de manera clandestina en diferentes partes del mundo. Acá en Perú también se enseñaba, pero de manera muy sutil, muy inteligente. De lo contrario, el virrey pues hubiera afectado seriamente a estos llamados los precursores, ¿no? Los precursores en el Perú son los que traen estas ideas, ¿no? De los poderes del Estado. Por ejemplo, el famoso José Vaquijano y Carrillo, el famoso Toribio Rodríguez de Mendoza, el famoso Hipólito Unanue, José de Rivaoro. Pese a ser aristócratas, o sea, creer, ¿no?, que son parte de una nobleza, de un sector privilegiado, elitizado o superior a los demás, estos intelectuales, sacerdotes, pensaban que podía haber algunas mejoras, algunos cambios, ¿no? Y los próceres ya son los que tratan de hacer los cambios, sí, los próceres. Pero como fracasan, llegan pues de afuera los libertadores y se concreta la independencia. A raíz de eso, en el Perú nace esta división de poderes, ¿no?, que se inaugura en 1827. 1827 ya nace un poder ejecutivo, un poder legislativo y también, ¿no?, nacen algunos juzgados, pero muy embrionariamente, muy débilmente, ¿no? Porque la justicia la manejaba el poder político, ¿no? Recuerda que ese problema existe en aquella época. ¿Bien? Entonces, nos toca hacer una reseña, ¿no?, de lo que es el Poder Judicial, cómo se organiza, qué principios tiene, cuáles son sus atribuciones, quiénes están bajo esa responsabilidad, ¿no?, quiénes son los integrantes del Poder Judicial, y toda una serie de características más que vamos a ver en este momento, ¿no? Cualquier duda, cualquier
pregunta, comentario en vivo, o sea, en directo así con su micro prendido, o si no, con un mensaje al chat de este aplicativo. ¿Bien? Sí, entonces vamos a entrar ya al tema, porque se trata de otro poder del Estado que se caracteriza como autónomo, ¿no? En el cual se busca que ellos solos tomen sus propias decisiones sin injerencia de otro poder del Estado, porque estamos hablando de gente que tiene mucho poder, ¿no? El presidente de la República, los congresistas, ¿no? Los ministros. Entonces, ese poder que ellos tienen, ajá, lo pueden utilizar para influenciar en el poder judicial. Por eso la burguesía defendió a capa y espada, defendió la autonomía de los poderes, la separación de poderes, con la idea, con la idea de mantener pues un equilibrio, una armonía, ¿no? Donde no haya abusos, donde no haya prejuicios, ¿no? O descuidos de parte de este poder. Su principal función es, frente a diferentes conflictos, frente a diferentes enfrentamientos, malos entendidos, etcétera, este poder se encarga de estudiar el caso y emitir una sentencia. Con esa sentencia, el Poder Judicial está tratando de solucionar los conflictos. Por eso se dice que es la administración de justicia la función principal del Poder Judicial, ¿no? Ahora, según la doctrina liberal, que es la Ilustración, parte de un planteamiento fundamental, que la justicia no es algo abstracto ni divino, como decían los reyes del siglo XVIII, ¿no? Ni es una cuestión pues hereditaria ni espontánea, sino que la justicia es una potestad máxima autoridad que emana del pueblo, de la población. Y se basa pues en las costumbres, tradiciones de la población, ¿no? Que se expresan en las famosas normas y que luego se transforman en las normas jurídicas, que es la que va a aplicar el Poder Judicial, ¿no? Entonces es la potestad que emana del pueblo. Ahora, para que esto funcione, pues tenga buen puerto, ¿no? Tenga todo un desenvolvimiento, se ha organizado de manera jerárquica. O sea, hay organismos dentro del Poder Judicial que cumplen determinadas funciones, todo de acuerdo a la Constitución y a las leyes que se han establecido para estos fines, ¿no? Por ejemplo, la Corte Suprema, la Corte Superior, el Juzgado Especializado, todo eso está reglamentado por un conjunto de leyes y respaldado absolutamente en la Constitución Política del Perú. ¿Cómo resuelve los conflictos? ¿Cómo resuelve una querella, un enfrentamiento entre ciudadanos, ¿no? O ciudadanos contra el Estado? A través de una resolución, a través de un fallo judicial, ¿sí? Este fallo trata de que la población pues llegue a un acuerdo, a una solución frente a estos conflictos. Uh-huh. Y ojo que estos fallos pues no son de la noche a la mañana, ni pueden ser así de manera, ¿no? Así rápidamente, tienen que evaluarse. Por eso los juicios se demoran meses hasta años. Aparte de una burocracia ineficiente que tenemos en la actualidad, ¿no? Un juicio amerita la presentación de pruebas, ¿no? El estudio de las pruebas, ver el peso que tienen las pruebas, ¿no? Si realmente corresponde o no corresponde. Y después de todo ese trabajo que plantea pues la investigación, ¿no? Que es
la fiscalía, porque la fiscalía es la que se encarga de presentar las pruebas y el juez va a determinar. ¿Ya? El juez va a determinar ese fallo, ¿no? Sí, por eso en el Poder Judicial los jueces son sometidos pues, a constantes evaluaciones, constantes capacitaciones para que tengan un desenvolvimiento adecuado. Pero el problema en el Perú es que durante estas últimas décadas, especialmente del 90 para adelante, tenemos, y sobre todo con respecto al golpe de Estado, el 5 de abril de 1992, se da un copamiento del Poder Judicial con abogados de una tendencia para el manejo político del Poder Judicial. Y eso es una denuncia que ya todo el mundo conoce, todos saben de qué estamos hablando, ¿no? Sí, es la corrupción en el Poder Judicial. Ahora, su estructura está así como en el dibujo, así como en el gráfico. Tenemos 3 niveles de suma importancia, ¿no? Miren, estos son los 3 niveles. Así es. Entonces, ahí es donde ya el juicio se ha iniciado en el juzgado especializado. Aquí se inicia el juicio, ¿ya? Y si la sentencia no te favorece, puedes apelar. Eso se llama pluralidad de la instancia. O sea, puedes apelar, pedir que esa sentencia se anule e ir a otro nivel. Ese otro nivel se llama la Corte Superior. La Corte Superior. En la Corte Superior otra vez presentas pruebas, testigos, aduciendo que en el primer nivel, ¿no? En la primera instancia ha habido errores de procedimiento, falta de pruebas, bueno, y una serie de dificultades, ¿no? Por eso que no acepta la sentencia. Por eso que estás pidiendo un segundo juicio, ¿no? En ese segundo juicio ya sale otra sentencia. Y si esa sentencia o ese fallo judicial no te favorece, también puedes pedir una apelación. Puedes apelar, apelo esa sentencia porque no me favorece, también está mal elaborada, mal redactada. Y ahí ya se va a la Corte Suprema. ¿Ya? La Corte Suprema es la máxima instancia. Acá arriba, acá arriba. La Corte Suprema de Justicia viene a ser el último peldaño de la justicia en el Perú. Ahí están los magistrados, que son los vocales de la Corte Suprema, gente muy experimentada en cuestiones de justicia, jurisprudencia, etcétera, etcétera. Ahora, pero ellos ya no hacen juicio, ya. Ellos ya no reciben testigos, más pruebas, ya. Y simplemente hacen una evaluación, ¿no? Evalúan el caso y plantean un fallo judicial inapelable. O sea, que la Corte Suprema es la última instancia en la mayoría de casos, salvo en uno, ¿ya? O sea, en cuestiones laborales, penales, internacionales, comerciales, civiles, etcétera, 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 la Corte Suprema es la máxima instancia, la última de apelación. Lo que diga la Corte Suprema, casi en un 99% se tiene que cumplir, salvo en un caso. A ver, un voluntario que me diga en qué caso la Corte Suprema puede ser apelada también. Sí, apunta por favor, apunta, apunta, apunta. Es el caso de los derechos humanos. Cuando hay un problema grave de derechos humanos en el Perú, entonces ahí la Corte Suprema es desbordada. Por ejemplo, si la Corte Suprema da un fallo judicial, ¿no?, que perjudica a una víctima que ha sido violentada en sus derechos humanos, ¿no?, y no le reconoce justicia, o sea, ha habido un juicio que ha perjudicado a esta víctima, entonces, ¿qué sucede? ¿Ya?
¿Qué tal? Buenos días, no se preocupe. ¿Ya? Entonces, ahí va a haber ese tema, ¿no? Que la víctima va a apelar, pero no a instancias nacionales, sino ahora a instancias internacionales. Estamos hablando de que a nivel de la OEA, o sea, a nivel de América, tenemos una instancia, la última instancia, ¿no? Que se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encargada de recibir esa apelación. Y si la comisión ve que eso procede, lo pasa inmediatamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos San José de Costa Rica, la cual inicia un juicio a las partes en conflicto, ¿no? Generalmente es el Estado y una víctima de violación de derechos humanos. Sí, así va a empezar ese asunto en juicio, ¿no? Donde generalmente el que tiene la victoria es la víctima. Casi en un 90% de los casos que se conocen, casi en un 90% la víctima le ha ganado el juicio al Estado peruano. ¿Sí? Entonces, ese es el único caso. Los derechos humanos se sale del esquema nacional y se va a la jurisprudencia internacional. Ahora, si tú no quieres llegar a estos tres niveles, también tienes otras opciones. ¿Ah? Puedes solucionar un caso aquí, en el juzgado de paz. ¿Ya? Aquí puedes ir, cuando quieres un problema de divorcio, puedes entrar al juzgado de paz. El juez de paz es un personaje preparado, ¿no? En este campo, va a tratar de arreglar el asunto, ¿no? Ujú. Sí. Ahora, esto se da en los pueblos más alejados, los pueblos más abandonados, ¿no? Allá en la frontera, en los caseríos, lugares donde nunca va a llegar pues un abogado, ¿no? Donde el que llega es una enfermera, es un profesor, ¿no? Un policía, un sacerdote, ellos llegan, pero que llegue un abogado es bien difícil. Así es que dentro de esa población eligen a una persona que tenga una trayectoria adecuada. Pues. Tampoco van a escoger pero relajado, al mafioso del pueblo, ¿no? Tienen que elegir a uno que tenga ciertos requisitos, que sea una persona preparada, ¿no? Segundo, que tenga buen desenvolvimiento en el trato a los demás, y eso se hace mediante votación popular. Se elige mediante votación popular el juez de paz. Caso muy distinto al juez de paz letrado, porque el juez de paz letrado no lo elige la población. Quien elige al juez de paz letrado es el Poder Judicial, porque siempre un juez de paz letrado es un abogado, siempre, 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 siempre. Y estos jueces de paz los vas a encontrar pues ya en las provincias, ¿no? En los distritos, no tan alejados de las capitales. En cambio, los jueces de paz simplemente a ellos sí los encuentras allá, en la frontera, en los caseríos, en los anexos, arriba, donde están las poblaciones, eh, están pues descuidadas, ¿no? Descuidadas. Entonces, este sería una introducción, ¿no? Introducción a lo que es la estructura del Poder Judicial, ¿no? Y ahí están las tres máximas instancias y sus antecedentes. Estos dos niveles básicos que están en la base de la pirámide pueden evitar entrar a los juzgados, que es algo engorroso, costoso y que demanda mucho tiempo. Por eso se recomienda que cualquier conflicto se solucione en estos dos niveles básicos que están en el dibujo. ¿Ya? Sí, para evitar ir al juicio, y eso pues es un gasto innecesario, a veces es mucho tiempo que debes estar ahí, ¿sí? Y entonces causa mucho perjuicio iniciar un juicio. Por esa razón es que han colocado dos niveles básicos, juez de paz y juez de paz letrado.
Ahora, los organismos del Poder Judicial están conformados fundamentalmente por la Corte Suprema. Esta es la máxima instancia, mira. La Corte Suprema viene a ser el máximo organismo del Poder Judicial. Es la cumbre, ¿no? Ahí están los funcionarios de alto nivel, ¿no? Que según leyes de sus organismos, tiene la misma importancia y el mismo nivel que un congresista, que un ministro. Así es. Ujú. Y ahora último, ha ganado esa prestancia debido a una cuestión remunerativa también, ¿no? Porque los vocales supremos no ganan 10.000, 20.000, también están ganando parecido a lo que gana un ministro. Ujú. Han podido homologarse hacia esos salarios impresionantes, ¿no? Entonces, ¿qué decimos de la Corte Suprema? Que es el máximo organismo del Poder Judicial. Máximo, máximo. En la última instancia, ¿no? Ahí se soluciona ya cualquier conflicto de carácter particular o general, de carácter provincial, distrital o nacional. Ahí también se solucionan problemas entre los poderes. Claro, si un poder judicial, si un poder legislativo ha acusado al presidente de traición o acusado al presidente de corrupción, la Corte Suprema es la instancia donde se tiene que ver ese caso. Tiene que haber un juicio al presidente de la República. Y es en la Corte Suprema, con los vocales supremos, acusado al presidente con el fiscal supremo. Y el presidente utiliza pues sus abogados, ¿no? Porque el Estado tiene un conjunto de abogados que defienden esa instancia, ¿no? Y defienden al Estado peruano, que son los procuradores. Los procuradores son gente especializada en el derecho, cuya función es la de defender justamente los intereses del Estado, y en este caso del Poder Ejecutivo. Ahora, la Corte Suprema tiene una atribución que funciona a nivel nacional. O sea, cualquier veredicto que da la Corte Suprema se aplica en todo el país. En todo el país. Puede llevar un juicio en cualquier parte del territorio peruano. No tiene límites. No tiene límites. La Corte Suprema, si quiere hacer un juicio allá en la selva de Loreto, o si quiere se va a hacer un juicio acá en la zona de Tacna, ¿no? Frontera con Chile. Y sus veredictos son también de esa misma importancia, ¿no? Son a nivel nacional. Ahora, está integrado por algunas salas. Por ejemplo, la sala con temas civiles. Los temas civiles también debemos recordar que son temas que están en el Código Civil, como por ejemplo divorcios, ¿no? Herencias, también está el tema de identidad, ¿no? Está la juicio de alimentos, está también la adopción, ¿no? Está el caso de los hijos, ¿no? ¿Quién se queda con los hijos cuando hay un divorcio? Eso lo ve la sala civil. Y penal es cuando se trata ya de un delito grave, 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 un asesinato, un secuestro, una violación, ¿no? Un robo, pero de algo así, de un banco, por ejemplo, de un banco. Y en el banco los delincuentes no roban, pues, 1.000 soles, 2.000 soles, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese sería las dos salas principales, ¿ah? Pero también hay otras dos más. Una sala constitucional que va a también solucionar problemas de ese nivel y una sala social que va a ver ya más variado el asunto, ¿no? Trabajo, educación, etcétera. ¿Ya? Entonces, estas son las cuatro salas principales que tiene en la Corte Suprema. Su local principal está acá en Lima. Está en Lima, su sede principal de la Corte Suprema. Ya, es acá en Lima. Ahora, como
como hemos dicho desde un inicio, en la mayoría de casos, la Corte Suprema es la última instancia, la última, ya no hay más. Ya. Y la Corte Suprema te da un veredicto desfavorable. Hay un principio que se llama, que ese veredicto es inapelable, o sea que es el último ya. Simplemente hay que ejecutarlo, hay que ver que se aplique ese fallo judicial, ¿ya? Solamente en qué casos no aplica la Corte Suprema. Es en un solo caso nomás donde podemos apelar un veredicto de la Corte Suprema. A ver, ¿quién me dice por el chat? Vamos, vamos. Ujú. ¿Quién me dice cuál es el único caso, ¿no? ¿Cuál la Corte Suprema? Muy bien, muy bien, bien. Gracias por la respuesta. Sí, cuando es violación de derechos humanos, ujú, sí, tiene que ver, apunten por favor, apunten, es el caso de los derechos humanos, ¿ya? Cuando, por ejemplo, hay torturas, hay violaciones, no se ha cumplido la ley, casi se muere la persona. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud había un caso muy famoso donde una joven mujer en estado de gestación se hace su examen y ella arroja pues un diagnóstico delicado de su situación, donde el médico le explica que su feto no tiene cerebro, o sea, es acéfalo. Y todo el mundo sabe en el campo de la medicina de que esas criaturas cuando nacen, a los pocos minutos, horas, mueren. Como no hay cerebro que pueda dirigir no todo el sistema nervioso y tantas cosas más, entonces fallece la criatura. Y esa gestación es delicada porque al no tener cerebro, entonces el cuerpo del feto no va a actuar de manera normal. Entonces van a tener que quizás inducir, ¿no?, a la mujer a un parto por cesárea, ¿no? Entonces, ¿qué hace la mujer? Se respalda en una ley constitucional, en una ley que dice que en el Perú solamente hay un tipo de aborto. ¿Cómo se llama ese aborto? A ver, un voluntario por el chat. ¿Cómo se llama el único tipo de aborto que hay en el Perú? Ya, hay una respuesta, pero la pregunta es, sí, ¿qué tipo de aborto es legal en el Perú? Porque aborto ilegal hay todos los abortos, ¿no? De aborto ilegal tenemos acá en Perú, pues, campeón sudamericano, ¿no? Gracias, señorita, muy bien, tu respuesta, exacto. Sí, sí, apunten, por favor, exacto, apunten todos, 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 ¿ya? Ujú. Sí, gracias, ajá, muy bien, ya están las respuestas. Apuntar todos, se llama el aborto terapéutico. Apunte, aborto terapéutico. Es el único aborto que existe en el Perú. ¿Ya? ¿Y qué significa? Que cuando la criatura, o sea, el ser que está dentro de la matriz de la mujer, ¿ya?, pone en riesgo la vida de la mujer, la jurisprudencia nacional e internacional decide salvar la vida de la mujer. Ujú. Y, por lo tanto, ¿no?, interrumpir el desarrollo, pues, del feto, del feto. Así es. ¿Ya? Entonces, ese es el único aborto, ¿ya?, que hay en el Perú. De manera legal, ¿ah? Porque ilegalmente hay todos los abortos. Ilegalmente hay un aviso que dice, ¿has visto ese aviso que dice atraso menstrual? ¿Ya? Ese aviso es un aviso de práctica de aborto en cualquier situación, ya sea que la mujer recién ha quedado embarazada, ya que tiene un mes, 2 meses, 3 meses, no respeta nada de ese aborto, ¿eh? Cuando la ley del aborto sí pone un tope, no puede abortar en cualquier circunstancia. Si no me equivoco,
el tiempo límite son 2 meses. Y en esos 2 meses, cuando hay una ley de aborto, ¿no? Acá en Perú no tenemos una ley de aborto general, creo que Argentina sí ya tiene, ya, Uruguay también tiene. Ya, acá no, acá ni siquiera se discute ese tema. Alguna vez en el Congreso, creo que fue de Toledo, me parece, o Llanta, uno de esos dos gobiernos, alguna vez por ahí se filtró esa información de que el Congreso estaba discutiendo acerca del aborto por violación. No sé, iba a salir una ley, se había propuesto una ley para que las mujeres que han sido violadas, ¿no? Y embarazadas puedan abortar voluntariamente, porque todo es voluntario, ¿no? Ni una ley, ¿no? Va a obligar a abortar a nadie. Eso es un absurdo, ¿no? Si se aprueba una ley del aborto es de manera voluntaria. La mujer va a ir y si quiere, si no quiere, no pasa nada. Pero ¿qué garantiza? De que ella reciba pues, los servicios adecuados, ¿no? Del Estado con toda su infraestructura, que a veces está muy de capa caída, pero se supone que un hospital es totalmente diferente pues a que, así como hoy día, ¿no? Miles de mujeres abortan en cualquier lugar. En cambio, estas mujeres irían al hospital ahí, con un médico, con un ginecólogo, enfermeras, etc., todo el equipo, pues, ¿no? Todo el protocolo para ese tipo de actividades, ¿ves? Pero el Congreso no le dio cabida. El Congreso simplemente bloqueó y simplemente el Pleno dijo, no, ese tema no se discute, ese tema no se trata en el Perú. Ya, y simplemente se anuló la propuesta de aborto por violación, que era, iba a ser un avance muy, muy importante en el campo de los derechos humanos. Uh-huh. Ya, entonces, ya, termino esta experiencia del caso de la joven mujer que estaba embarazada y que su feto había sido pues, detectado como acefalía. Y ella pidió por asesoría pues, de especialistas de que ella no podía continuar con ese embarazo y exigió que se cumpla la ley, que es el aborto terapéutico. Pero un grupo de médicos del Ministerio de Salud le dijeron que ellos son cristianos y que ellos no creen en eso, no pueden hacerlo y que le disculpen, poniendo en riesgo la vida de la mujer, porque ella casi se muere, según los exámenes que le hicieron, ya faltando poco tiempo para el límite del embarazo, porque eso se pasó pues casi 2, 3 semanas del límite, la mujer se descompensó, sufrió graves problemas y al final tuvieron que intervenir mediante una cesárea, extraer a la criatura, la cual murió, así como dice la ciencia, murió en los pocos minutos, ahí en la sala de operaciones. Pero la mujer casi, ¿no? Si no hubiera habido esta intervención, fallece. Ahora, esto hubiera pasado desapercibido, ¿no? Si es que es una mujer pues, que no tiene información, que no sabe, ¿no? Pero felizmente esta señora joven, estaba bien informada, estaba bien preparada y se alistó a hacer un juicio al Estado peruano por negligencia. Porque si tú te niegas a obedecer la ley, eso es negligencia y es un delito, ¿no? Y evidentemente que la mujer perdió pues en el juicio en las instancias nacionales, perdió primera instancia, perdió segunda instancia, perdió tercera instancia, y ahí, en ese momento cuando le declara a la Corte Suprema que ella ha perdido otra vez, ahí apela a un organismo internacional que es la OEA, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual evalúa el caso y a las pocas semanas le da la respuesta a la señora, le dice, sí, corresponde verse en esta instancia internacional, porque es derechos humanos. Y lo deriva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde empieza un juicio entre el Estado peruano con todos sus abogados, ¿no? Sobre todo el Ministerio de Salud, contra la señora y algunos abogados que ha conseguido. Pero la Corte Interamericana no se deja pues, sorprender por eso. La Corte hace un buen estudio del caso, ¿no? Con sus especialistas, y al final, como te decía, la mayoría de estos casos son victorias para las víctimas,
para las víctimas. ¿Sí? Y de hecho que la señora ganó el juicio. Más aún, tuvieron que hacer una reparación civil, o sea, una indemnización con la señora, que costó miles y miles de dólares al Estado peruano, por esa negligencia de un grupo de médicos que plantearon, ¿no? Que yo no creo en eso, que mi religión es esta. A ver, ¿cuál es más importante, hablando así en educación cívica? ¿Las creencias personales o los derechos humanos? ¿Mm? ¿Cuál es número uno? ¿Cuál es lo que debe primar en una discrepancia, en una cuestión así donde no nos ponemos de acuerdo? Claro, ¿ves? Eso responden los académicos. Los académicos responden siempre a derechos humanos. Pero los que no están en el plano académico, los que están así en la vida cotidiana, ellos dicen, no, primero mis creencias. Por eso el Poder Judicial es un elemento importante cuando se trata de hacer justicia, ¿no? Sí, y ahí está. Y esto debe difundirse en todos lados. A los hermanitos, sobrinitos, ¿no? Los que están en formación deben conocer de que lo más importante para defender no es una creencia particular que a veces no tiene sustento. Bueno, esto es tu derecho, puede creer en lo que tú no quieras, ¿no? Eso no es islamista, es cristiano, budista, ¿no? Quizás Hare Krishna, qué sé yo, pues hay como 1200 creencias, ¿no? Pero eso nunca puede superponerse a leyes fundamentales de la sociedad moderna, como son los derechos humanos. Claro, y es muy bien la respuesta de nuestros estudiantes que han dado en este momento. Todos han coincidido, todos los que han respondido han coincidido que una creencia, que es una decisión particular de cada uno de nosotros, no puede sobreponerse a una ley internacional, ¿no? Aprobada en Naciones Unidas, como son los derechos humanos. Jamás de los jamases. Ahora, que esto suceda es otra cosa, ¿no? Porque ahí es una irregularidad, es algo inconstitucional, algo que va contra la norma del Estado, ¿no? Que se priorice o se privilegie pues una idea, una creencia, ¿no? Por encima de la ley. Bien, entonces sería una casuística, ¿no? Un caso del Poder Judicial. Ahora, la Corte Suprema, que es la máxima instancia, está formada por 18 vocales supremos, ¿no? Son gente muy experimentada en temas de jurisprudencia, leyes, ¿no? Gente recorrida en ese campo. Desgraciadamente, en los últimos años, estos vocales supremos se habían nombrado a dedo por arreglo con padrazo, ¿ya? Y ahí está, pues, los casos de los pollos blancos, los hermanitos, ¿no? Y la antigua, llamada la, tiene un nombre donde se elegían a los jueces y fiscales, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura se había convertido pues en un nido de corrupción para nombrar a gente que pagaba, gente que tenía padrinos, ¿no? Y era todo un escándalo nacional. Por eso el Consejo Nacional de la Magistratura se disuelve, se anula y aparece otra institución, pero con las mismas funciones, ¿no? Que es la Junta Nacional de Justicia, que hace poquito ha dado una buena noticia destituyendo a un vocal supremo, ¿no? A un fiscal lo ha destituido, ¿no? Que justamente pasó a ser miembro del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En las últimas elecciones él entró y ahorita ya lo han destituido porque lo han encontrado con bastantes pruebas en ese grupo de magistrados, jueces, abogados que formaban una mafia llamada los cuellos blancos. Los cuellos blancos. Hay toda una investigación, ¿no? Que está tomando su tiempo, ¿no? Y debe también dar sus frutos, ¿no? Sus frutos. Bien, ahora, en la otra instancia, la instancia inmediata a la máxima instancia que es la Corte Suprema, son las Cortes Superiores. Estas están en distritos judiciales, ¿ya? Y siempre funcionan en la capital de los departamentos.
O sea, nunca vas a encontrar una corte superior en una provincia, ¿no? O en un anexo, o en un poblado alejado, ¿no? No, ahí no hay cortes superiores. O sea, estas siempre están en los capitales de departamento. Por ejemplo, en Ancash, la corte superior estará en Huaraz, en Yungay, en Caraz. ¿Mm? A ver, ¿en cuál de los tres estará la corte superior si vamos a Ancash? Si estamos en Ancash, ¿en qué lugar nos encontramos a la corte superior? Tres claves nomás, ¿ya? Carhuaz, Huaraz o Yungay. A ver, ¿cuál de las tres? Un poquito de geografía, ¿ya? Un poquito de geografía para el curso de educación cívica. ¿Cuál es la capital de provincia del departamento de Ancash? ¿Caraz, Huaraz o Yungay? Gracias. Muy bien la respuesta también. Correcto. Muy bien, sí. La ciudad de Huaraz es la capital de provincia, por lo tanto, ahí se encuentra la Corte Superior. La Corte Superior, así es, correcto, correcto, muy bien. A ver, y si vamos a la ciudad de, ujú, de Arequipa, creo que ahí es más fácil, ¿no? En la ciudad de Arequipa, ahí sí ya es más sencillo el asunto, me parece. Ujú. Sí, porque ahí también es la ciudad de Arequipa también. No es Caylloma, no es La Unión, no es Castilla, ni Condesuyo, ni Camaná, ni Islay, ni Carabelí, sino es la ciudad capital del departamento de Arequipa, que también se llama Arequipa, ¿no? Profe, y si vamos a ver, a la zona a Loreto, ujú, a ver, en Loreto, ¿cuál sería dónde quedaría la Corte Superior? Ujú. ¿En Maynas, en Loreto, en el Alto Amazonas, Ucayali, Mariscal Ramón Castilla o Daten del Marañón? A ver, ¿cuál sería? ¿Mm? Entonces, ahí hay que poner una información más específica ya. Ujú. Sí. Entonces, la Corte Superior estaría en la ciudad de Iquitos. Iquitos. Ujú. Sí, así es, ¿ya? Y así, en cada departamento tiene su capital de departamento y ahí está la Corte Superior, ¿ya? Sí. Y es la instancia, después de la Corte Suprema, ¿no?, la más importante, ¿ya? La Corte Suprema está en la cúspide, ¿no? Pero antes de la Corte Suprema están las Cortes Superiores. Tiene también sus salas respectivas, ¿ah? Por ejemplo, las salas civiles, que ya hemos estudiado de qué se trata, ¿ya? Tiene las salas penales, que son los delitos más graves que hay, las salas de trabajo, agravios de niño y adolescente, porque ahora eso está muy, 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 muy en boga, ¿no? Muy en boga. El maltrato hacia la niñez, la adolescencia es algo común. El día de ayer justo se ha conmemorado, hablando de maltratos, se ha conmemorado el Día de la No Violencia, ¿no?, contra la mujer, porque aquí en el Perú tenemos una fuerte, fuerte presencia de la misoginia, ¿no? El machismo en el Perú es elevadísimo. Al ser criados, ¿no?, educados, formados bajo un conjunto de ideologías antiguas, ¿no?, los niños crecen así como si fueran los machitos del barrio, ¿no? O el macho de la familia, ¿no? ¿Sí? Y eso se expresa violentamente cuando hay una relación con una mujer. Por ejemplo, la mujer le dice al novio, al enamorado, ya que va a acabar la relación, y el enamorado, un macho, macho de machos, le dice que si no es con él, no es con nadie. O sea, una amenaza de muerte. Y todos aquí que están al tanto de las noticias saben los casos que abundan, ¿no?, de feminicidios en el Perú.
así, que han dado la vuelta al mundo. ¿Por qué, profe? Porque han quemado a las mujeres en los carros, les han quemado, les han echado gasolina, les han prendido el carro a una mujer. A otra mujer le han echado ácido, le han arrojado ácido a la cara, al rostro, al cuerpo. A otra mujer le han incendiado así su casa, ahí también dentro de la mujer, a otra le han secuestrado, le han descuartizado. Bueno, y así. Y eso pues parte de una criminalidad que sostiene una sociedad pues ya con graves problemas mentales, ¿no? En la cual la única solución para muchos de estos varones es el uso de la violencia contra la mujer. Ujú. ¿Ya? Pero eso es causal social también fundamentalmente, ¿no? Y es el Poder Judicial quien tiene que tratar estos temas en cuanto a estos agravios, estos maltratos. Estas cortes superiores entonces resuelven los procesos ventilados en los juzgados especializados. Uh-huh. O sea, cuando un juzgado especializado no ha podido solucionar el caso y el creyente, ¿no?, ha apelado, entonces nos vamos a la Corte Superior. Igual pasa en el juez de paz letrado y juez de paz simplemente. ¿Ya? En ambos casos también pasa lo mismo. También hay que ir a la Corte Superior. Uh-huh. Y esta es la primera instancia, mira. La primera instancia son los juzgados especializados y mixtos. Estos funcionan en las capitales de las provincias. De las provincias. ¿Ves? Esto está más alejado, ¿sí o no? Claro, las provincias son varias provincias ya. Ya no es el centro del departamento, ya son las periferias, ¿no? Las que están alrededor de la capital. Y en esas provincias vamos a su capital y ahí vamos a encontrar un juzgado especializado y mixto. Siempre, siempre, según la ley. Según la ley. ¿Ya? Entonces ahí el juez es un juez especializado, es un juez que tiene todo un estudio, o sea, ha profundizado, ¿no? El estudio, por ejemplo, ¿en qué casos, profe? En civil, ¿no? En casos de divorcio, matrimonios, adulterio, ¿no?, juicio de alimentos, ¿no?, herencia, identidad, ¿no? También, a ver, el caso civil es la tenencia de los hijos, ¿no? Si se divorcian los padres, ¿con quién se quedan los hijos? ¿Mm? A ver, ¿quién tiene la prioridad cuando son menores, cuando son pequeños? ¿Mamá o papá? Ujú, exacto, es la madre, ¿no? La madre es la que tiene la prioridad. Pero si la mamá presenta problemas de algún índole, entonces el papá puede solicitar la tenencia de los hijos. Ujú, sí, papá también lo puede hacer. Pero eso amerita todo un juicio, toda una investigación. Claro, porque el padre tiene que reunir ciertos requisitos. No puede ser cualquier persona, ¿no?, que va y se hace responsable de los niños, porque también hay ese problema, ¿no? Todos los jueces saben ese problema de los varones, ¿no? Su misoginia, bueno, en algunos casos se ha encontrado la pedofilia también, padres abusando de sus hijos. Ujú. Sí, el caso, ujú. Claro, acá en Lima, en las provincias de Lima, están los juzgados especializados en mixtos, ¿no? Y en la capital del departamento, acá en Lima, en el cercado de Lima, está el juzgado superior. Juzgado superior. Ujú. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. Sí, voy a revisar ese caso que me dices, ¿ya? No lo conozco, creo que es un caso mediático, ¿no? Que ha salido en la prensa peruana, en la farándula, ¿no? Ujú. Sí, voy a revisar ese caso para poder comentarlo, ¿ya? Sí, gracias por la pregunta, ¿sí?, y los comentarios que están haciendo por el chat, ¿sí? Entonces, esta es la primera instancia, ¿no? Los juzgados especializados y mixtos. Dijimos que están en las capitales de provincia. Hay un juez especializado ahí. ¿En qué se especializa? En temas civiles.
A él no lo vas a poner en temas comerciales, temas laborales, su especialidad es temas civiles, él se conoce el Código Civil de cabo a rabo, todo. El Código Procesal Civil, él lo domina, él sabe. Por eso ellos están en ese cargo, en ese cargo. Pero ¿y quién nos ha preparado para eso? Hay una academia, pues, ¿no? Hay una academia de la magistratura que se encarga de prepararlos. ¿Para qué? Para que den su examen de ascenso, su examen de ratificación, su examen de donde lo pueden sacar también. Y eso se hace en la Junta Nacional de Justicia, ¿no? La Junta Nacional de Justicia se encarga de todo ese proceso de, de ver quién se queda, quién se va, quién es promovido, tanto jueces y fiscales, ¿ya? La otra especialidad es el juzgado penal. El juzgado penal ve todo tipo de daños, perjuicios sobre niños y adolescentes. ¿Qué daño puede haber sobre los niños? Secuestros, puede haber secuestros, ¿no? Puede haber violaciones, es bastante común ese tema. Por eso han aprobado, hace poco han aprobado una ley muy, muy importante. A ver, ¿cuál es la ley que se ha aprobado hace poco con respecto a la violación de menores de edad? Letra A, pena de muerte. Letra B, cadena perpetua. Letra C, 30 años. O letra D, un pago millonario por esos daños a la criatura. A ver, ¿cuál sería la clave? Muy bien, así es, correcto. Se ha aprobado en el Perú cadena perpetua cuando se comprueba de que un adulto ha violado, ¿no?, a una criatura, a un niño, que puede ser varón o mujer, porque estos depravados no miden, no eligen ellos a la menor oportunidad que se presenta una víctima. La cuestión para ellos, la mayoría de ellos, es que sea menor de edad y proceden a cometer el delito. Es ahí donde la justicia peruana, por pedido de la población, ha aprobado esta pena, esta ley, ¿no?, que es la cadena perpetua. Es el Código Penal, el Código Procesal Penal que establece ese delito. Por eso, en muchos lugares de Lima, por ejemplo, en Santa Anita, me acuerdo, cuando íbamos a dictar allá, ahí había un tremendo aviso en la calle, advirtiendo a los pedófilos, ¿no?, a los degenerados, que si ellos tocasen a una niña o un niño, le espera cadena perpetua. Así había, yo caminaba por la calle de Santa Anita, por una de esas calles, justo un parque, y se topaba con ese aviso grandote, era un cartel grande en medio de la pista. Y ahí me acuerdo que decía, clarito decía, violadores, prepárense, ¿no? Le espera la cadena perpetua, nunca más van a salir. Delito, violación de un adolescente, perdón, de un niño. Así es, ¿ya? Ese es el tema del juzgado penal. Ahora, los juzgados de trabajo, este juzgado de trabajo se encarga de ver temas laborales, por ejemplo, que te hayan despedido pues, de manera injusta, ¿no? Si estás formalizado en un trabajo, o sea, estás en planilla y te, te pagan tu salario, te dan tu boleta de pago, ¿no? Ahora en diciembre recibes tu aguinaldo, que es un salario más, ¿no? En julio otro aguinaldo, ¿no? A fin de año un CTS, aparte de tus utilidades, tienes vacaciones. Bueno, todas las leyes en el campo laboral, ¿no? Y que solamente en el Perú lo reciben un 20 a 30% de peruanos, porque el 70% de peruanos vive en la informalidad, o sea, que trabaja simplemente en un puesto, en un lugar, pero de palabra nomás, de palabra. Se le han llamado, le dice, señor, ¿quiere trabajar acá? Sí. Ya, ¿dónde firma? No hay firma, solamente entra a trabajar nomás. Y los derechos laborales, no hay nada, solamente su salario y punto. Nada más, nada más. Y así millones de peruanos están contratados, entre comillas, a nivel nacional. Por esa razón, quienes han sido favorecidos por este sistema
son las grandes empresas. Una famosísima de todas, para no olvidarnos, es la empresa de cosméticos más grande del Perú, que es UNIC, cuyo dueño es el grupo Belmo, o Fernando Belmo, ¿no? Que en sus fábricas, donde iban mayoría de mujeres, solamente tenían planilla al 20% de estas mujeres. El 80% nunca recibió aguinaldos, jamás supo qué es sus vacaciones, nunca se enteró que es una CTS, ¿no? Nunca supo que había utilidades, ¿no? Etcétera. Y todo eso que el empresario dejaba de pagar al 80% de sus mujeres, perdón, de las mujeres que trabajaban en la fábrica, se lo embolsillaba, todito se lo pasaba como ganancias a la empresa, que arrojó las más grandes ganancias en la historia de la empresa, justamente en esas décadas, del 90 para adelante. Y hoy día, Fernando Belmont, que es primo de Ricardo Belmont, el asesor del presidente Pedro Castillo hasta hace poco, ¿no? eh, Fernando es uno de los millonarios, dentro de los 10 millonarios más importantes del Perú. Uh-huh. Ahora ya sabemos cómo se forman las fortunas en el Perú. Y no hay nada de enorgullecerse de esas fortunas, ¿ah? Porque se han formado pues con todo este incumplimiento de derechos, violación de derechos de los trabajadores. Así es, así es, así es. También hablando del tema de trabajo, debo mencionar a un director de cine, ¿sí? Voy a poner su nombre, ya para que usted lo revise, porque estos son temas emblemáticos que nos sirven para, sobre todo los que van a derecho, ¿no? Les sirve para que sepan, ¿no? Cómo procede en algunos casos. Mire, él se llama Ken Loach, es un director de cine, un director británico, que hace poquito nomás, ¿ah? Esta es noticia fresca, hace poquito ha rechazado el premio del Festival de Turín. Tú sabes que en Turín allá premian pues, las mejores películas de Europa, ¿no? Del mundo. Y ese rechazo, ese premio, no lo hace porque está en contra del cine, porque su vida es el cine, ¿no? Es un director cinematográfico, sino que él está expresando su disconformidad con toda la organización del cine en esos lugares porque no se respetan los derechos laborales de los trabajadores de la cinematografía. Y en una carta él explica todito eso, miren. Acá tengo la carta en la mano. Uh-huh. Dice que los trabajadores del cine han sido externalizados, o sea, se les contrata sin derechos laborales, con salarios miserables. Uh-huh. Y encima denuncia de que cualquier reclamo que hace un trabajador de cine, lo botan del trabajo. Sí, y hace más detalles, ¿ah? Describe más detalles acerca de la problemática laboral en la zona de Turín. Y él dice al final, ¿no? ¿Cómo voy a aceptar un premio de este ambiente donde no se respetan los derechos humanos, ¿no? Y rechaza. Entonces, que tengo la foto de este cineasta famoso en el mundo, ¿no? Es un británico llamado Ken Loach, que ha escrito esta famosa carta en la cual se pone del lado de los trabajadores, porque un director pues generalmente tiene más privilegios, ¿no? Es un hombre rico generalmente, ¿no? Tiene muchos privilegios. En cambio, los trabajadores de cine, ¿no? Esos que cargan la cámara, esos que son los dobles, ¿no? Los actores, los empleados, bueno, todo un personal numeroso que en Europa, en la zona sí, ahí no han aceptado pues este premio, ¿no? Sí, vamos a ver, para que sea más claro esto. Es en Italia, ¿no? En Italia, en la ciudad de Turín, ahí ha sido el escándalo donde este cineasta no ha aceptado el premio a mejor director por estos problemas laborales, ¿no?
problemas laborales que estamos comentando, ¿ves? También hay problemas agrarios, ¿no? Por ejemplo, la delimitación de las chacras, el uso del agua. ¿Quién usa primero el agua? ¿Cuál de los dos debe usar primero el agua? A ver, ¿cuál de los dos? ¿Dónde debe abrirse más el agua? ¿Qué tal si se acaba el agua? Porque el agua no es permanente, ¿no? A veces ya llega a un fin el agua, entonces ahí hay disputas, ahí hay enfrentamientos, hay querellas, hay conflictos. Entonces, este juzgado se encarga de solucionar eso. Ujú. Sí, los temas agrarios, conflictos agrarios. Sí. Y también los temas de familia, ¿no? Por ejemplo, juicio de alimentos, ¿no? Tenencia de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se da la muestra de lo que un abogado puede hacer, ¿ya? Lo que un abogado puede especializarse. Ujú. Una vez que termina la carrera de Derecho, él puede entrar, la mayoría de abogados entran en el campo penal, que es el que da más dinero, ¿no? Da más trabajo, porque aquí tenemos cantidad de delincuentes, violadores, narcotraficantes, o en todo caso, un grupo de ellos acusados, ¿no? Siendo inocentes, lo cual es un poquito difícil, ¿no? Que siendo inocente te acusen de narcotráfico, a menos que te hayan sembrado pruebas porque tienes algún enemigo, ¿no? Ya ese es un caso especial, ¿no? En la mayoría de casos, el Poder Judicial lo resuelve como casos verdaderos, porque hay la investigación de la policía. La fiscalía no se manda así nomás, la fiscalía tiene que reunir bastante información, testigos, pruebas para plantear una sanción al acusado de narcotráfico. Por eso siempre el juez al fiscal le dice, ¿no? Siempre cuando hay un juicio le dice, señor fiscal, plantee su propuesta de pena y el fiscal se manda, ¿no? Se manda con una lectura o una explicación de casi 1 o 2 horas más o menos. Y para decir que él está pidiendo 30 años para el acusado. Así es. O sea, esos 30 años que está pidiendo debe estar respaldado en toda una explicación de los delitos más importantes que ha cometido el acusado, ¿no? Y así. Entonces son especialistas, ¿no? También un abogado puede ser fiscal, puede ser juez, pero todo eso empieza como secretario, como secretario. ¿Ya? Ahora, los jueces de paz letrados, estos están en lugares donde hay necesidad y eso lo establece la ley. La ley lo establece, esos lugares. Segundo, debe haber un requisito, el volumen demográfico. O sea, en un lugar donde hay poca gente, no vas a encontrar jueces de paz letrados. Donde hay una cantidad importante de población, ahí sí. Por ejemplo, acá en Lima, en la zona de San Juan del Urigancho, ahí vas a encontrar bastantes jueces de paz letrados por el volumen demográfico que hay en ese lugar, porque es el distrito más numeroso del Perú, o el más poblado, ¿no? ¿Mm? Hace algunos años se calculaba 1 millón de habitantes, ahora ya quizás 2 millones, ¿no? Y es solamente un distrito, ¿ah? Que ya debía convertirse ya en una provincia. En una provincia, hace tiempo debía convertirse en una provincia. Sí, así como Huaycán se ha convertido en un distrito, y no sé qué esperan para implementarlo, ¿no? Porque ya salió la ley de que Huaycán sea un distrito, pero no hay implementación, no hay leyes que vayan a eh, regular pues, la aparición de toda una burocracia, todos unos locales, ¿no? Que demanda una municipalidad. Los jueces de paz letrados, todos son abogados, ¿ya? Y ven asuntos civiles, penales y laborales. Sí, dice que todo juez de paz letrado, siempre debe ser un abogado. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? No puede ser cualquier profesional, aún así esté muy preparado, sea muy honesto, ¿no?
Según la ley, el juez de paz letrado debe ser un profesional del derecho. Ujú. Un profesional del derecho. Ahora, la primera instancia, o sea, la más baja de todas, y la más popular, la más que está en lugares más alejados, es los juzgados de paz. Esta es la de menor jerarquía a nivel nacional. Sí, eso hay que poner acá, profe. Lo ponemos, mira. Sí. Y su competencia se restringe a áreas rurales, o sea, en el campo, y pequeños poblados en algunas pequeñas ciudades. Ujú. Los jueces de paz no son abogados, ¿por qué? Porque a esos lugares tan alejados es difícil que lleguen los abogados, ¿no? Los abogados se concentran sobre todo donde están sus clientes, y la mayoría de clientes están acá en Lima, ¿no? En las capitales de departamento, en las capitales de provincia, ahí está. Y va a encontrar poco allá adentro, ¿no? O en la selva, por ejemplo, ¿no? En esos lugares es difícil que un abogado vaya. Entonces, como no llegan abogados, ¿qué hace el Poder Judicial? El Poder Judicial, con las entidades locales, organizan una elección popular. Para ello, el gobernador, ¿no? El alcalde de la zona, ¿no? O la autoridad de la zona, van viendo, ¿no? Qué profesional. Siempre tiene que ser un profesional, por si acaso. No puede ser una persona analfabeta, ¿no? Una persona que es honesta. Tiene que haber ciertos requisitos. Primero, que sea profesional. Segundo, que tenga toda una trayectoria pues, de honestidad y con buen criterio a la hora de tomar decisiones. Porque de sus decisiones va a depender de la solución de los problemas que van a presentarse a su oficina, ¿no? El juzgado de paz. ¿Ya? Entonces, una vez que ya están los candidatos, que puede ser la enfermera del poblado, puede ser el sacerdote o el profesor, porque siempre hay estos tres profesionales, siempre hay en todas partes, ¿ah? Profesores, enfermeras, sacerdotes nunca falta. Aunque no haya médicos, pero ahí hay una enfermera, ¿no? Que está llegando ahí alguien del campo de salud. Y como ellos se quedan, ¿no? En esos lugares, hacia ellos se les propone, si están de acuerdo, se van a elección popular y la población vota. La población vota quizás por la enfermera, quizás por el profesor o el sacerdote, ¿no? Y sale elegido, ¿ya? Y va a ejercer pues su jurisprudencia, o sea, su trabajo dentro del territorio de ese poblado. Generalmente un poblado alejado, muy alejado, a veces sin servicios básicos, a veces sin agua, luz, desagüe, sí, a veces en esas circunstancias, a veces se llega a lomo de burro. Mire, 2021 es increíble que esto siga pasando, ¿no? Llegar a un pueblo, no hay carretera, menos pues hay transporte, ¿no? Entonces tienes que ir al pueblo vecino, de ahí contratar un burro, un caballo, para que te lleve al otro pueblo, después de 3, 4 horas de viaje. Uh-huh. Y en esos lugares tan alejados, ahí solamente queda elegir a un profesional mediante votación popular, ¿no? Y nombrarlo juez de paz, ¿ya? Entonces, esa sería la instancia inferior, ¿no? De toda la jerarquía del Poder Judicial, el juez de paz. Entonces, repito, son ciudadanos preparados, ciudadanos instruidos, han tenido un grado de preparación, generalmente un profesional, ¿no? Puede ser un profesor, una enfermera, puede ser un sacerdote, a ver, ¿quién más puede ser? Contador que ha llegado a la zona, ¿no? Está viviendo en la zona, entonces se le ve que tiene un desenvolvimiento adecuado y a él se le puede elegir con ese cargo, ¿ya? Entonces eso va a pasar. ¿Listo? Muy bien. Ese es el juez de paz. Ahora, los órganos de gestión del Poder Judicial son los siguientes. Mira, este ya es un poquito más engorroso, porque esto tiene que ver ya con una cuestión ya de manejo del Poder Judicial. Por ejemplo,
la dirección del Poder Judicial está a cargo del presidente de la Corte Suprema. Y ese presidente de la Corte Suprema también es presidente del Poder Judicial, en ese caso. ¿Ya? Sí, y también ahí está la sala plena de la Corte Suprema, que es la reunión de los vocales supremos, que son los jueces o magistrados más importantes del país, los que tienen más poder, ¿no? En todo el Perú. Uh-huh. ¿Cuántos son? ¿Cuántos dijimos que son los vocales supremos? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, un voluntario que me diga tanta cantidad. Muy bien, excelente, muy bien que te estés acordando de esos detalles, ¿no? Sí, gracias por la respuesta. Sí, muy bien, chicos, que estén así atentos a la clase y sobre todo con las respuestas precisas. Sí, son 18 magistrados, ¿no? Que van a tener pues todo un recorrido en la vida jurídica, ¿no? Sí. Y luego viene el tercero que es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Mire, ¿cómo se organizan? ¿Cómo se organizan estos órganos de gestión del Poder Judicial? Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son sus funciones? ¿No? ¿No? Vamos a ver ahora sus funciones y atribuciones que no son solamente en Lima. Estas funciones del Poder Judicial son a nivel nacional. A nivel nacional, mira. Uh-huh. Asimismo, están en los distritos judiciales. Uh-huh. Ahí la dirección le corresponde al presidente de la Corte Superior. ¿Ves? Ahí están por instancias, ¿eh? Por niveles también. ¿Ya? Y al Consejo Ejecutivo Distrital y a la sala plena de dicha corte, de la Corte Superior. ¿Ves? Entonces, así se van organizando a nivel nacional. Se teje toda una red de órganos del Poder Judicial para que se ejerza la justicia, ¿no? Que se administre justicia. Y no se deje ningún espacio del territorio abandonado pues, a la anarquía, al desorden, ¿no? A las injusticias, ¿no? Sí. Ese es el objetivo de los órganos de gestión. Y uno de los principales es el llamado presidente de la Corte Suprema. También es presidente del Poder Judicial, por si acaso. Uh-huh. Sí. Lo eligen entre los vocales supremos. Entre los supremos van a elegir al presidente de la Corte Suprema. Sí. Para tener el dato preciso, vamos a ubicar su nombre, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco, es una mujer, ¿no? Uh-huh. Sí, ella se llama Elvia Barrios Alvarado, presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema, actualmente, ¿no? Elvia Barrios Alvarado es la actual presidenta del Poder Judicial y ha sido elegida entre los 18 vocales, ¿no? Han elegido a esta persona para ejercer este cargo tan importante del Poder Judicial. Uh-huh. El periodo de cargo dura 2 años. El voto de los vocales es secreto y no hay reelección. Una vez que ya han elegido, ya no puede haber elección nuevamente de la misma persona. Tiene que ser rotativo, ¿no? Se va a otro vocal, se va a otro magistrado, a otro juez. ¿Qué atribuciones tiene el presidente de la Corte Suprema? Primera atribución, mira. 1. Representa en todo el país, en el extranjero también, al Poder Judicial. Segundo, dispone la ejecución de los acuerdos. O sea, si ya la Corte Suprema ya tiene decisiones, ¿no? Ya ha acordado ya determinadas medidas, es el presidente de la Corte Suprema el que debe ejecutarlas. Él debe estar a la cabeza de que esas medidas se realicen, ¿no? Se realicen. Esa es su función. También designar al vocal jefe del órgano de control de la magistratura. Como todos sabemos, los jueces
presentan pues diferentes problemas, ¿no? Desde la corrupción hasta un mal manejo de las leyes. Entonces, para que eso no se desborde ni haya descontrol, entonces hay un órgano de control de la magistratura, es decir, un conjunto de jueces que se encargan de vigilar a otros jueces cuando dan sentencias, ¿no? Las sentencias a quien favorecen, ¿no? A quién están nombrando, o sea, todo el proceder de un juez lo va a investigar y lo va a sancionar el órgano de control de la magistratura. El OCMA se llama, OCMA, así es, ¿ya? Ahora, para ser un magistrado de la Corte Suprema, tiene que haber ciertos requisitos. Por ejemplo, ser peruano de nacimiento. No puede ser un extranjero, no puede ser una persona de otro país. Segundo, ser ciudadano de ejercicio. Profe, ¿cuándo se pierde el ejercicio? El ejercicio se pierde cuando te han condenado a una sentencia judicial, ¿no? Privativa de la libertad, ¿no? Te han, por ejemplo, 10 años de cárcel. Ya perdió su calidad de ciudadano y no puede, aún así siendo juez, no puede postular al cargo de magistrado. Ser mayor de 45 años, o sea, ya una persona recorrida, de ahí calculamos más o menos 45 años, casi 20 años de experiencia en cuestiones jurídicas, ¿no? Porque un estudiante a derecho ingresa pues a los 18 años, terminará en 10 añitos, vamos a ponerle 28, 25, ¿no? 35, 45, claro, 20 años de trabajo de juez o de abogado. Aquí está el requisito, mira, haber sido juez de la Corte Superior o fiscal superior por lo menos 10 años. Es toda una carrera, toda una vida es esto. O haber sido abogado o catedrático en el área de derecho durante 15 años. 15 años. Sí. Esta es la sala plena de la Corte Suprema, mira. Aquí está. El órgano supremo de deliberación del Poder Judicial. Si bien es cierto que haya un presidente del Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial es un ejecutor. ¿Ejecutor de qué, profe? De los acuerdos. Los acuerdos que toma la sala plena de la Corte Suprema. Esa es su función. Que esos acuerdos se cumplan. Que esos acuerdos estén realizándose. ¿Ya? Y esos acuerdos se toman en esta sala plena. Uno, esta sala plena elige entre sus magistrados, ya sean jubilados en una actividad, al representante de la Corte Suprema ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí hay uno, mira. Dos, elige en votación secreta a un representante al Jurado Nacional de Elecciones. O sea que el Jurado Nacional de Elecciones está conformado por magistrados especializados en leyes, ¿no? En este caso, también en el aspecto de las elecciones, ¿no? Y también la sala plena de los magistrados, los vocales supremos, ¿sí? Puede plantear una iniciativa legislativa. ¿Cómo es eso, profe? Es decir, puede proponer un proyecto de ley, la sala plena. Si la sala plena se pone de acuerdo, ¿no? Dicen una ley nueva, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, que le suban los salarios, que es lo que más les interesa, ¿no? ¿Ya? O la homologación con los salarios de los ministros, por ejemplo, ¿no? Sí, porque según la ley, un juez de la Corte Suprema debe ganar igualito que un ministro. A ver, ¿y cuánto gana un ministro? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuánto gana un ministro? A ver. ¿Quién me dice por el chat? Vamos a ver las respuestas. Sí, así es. 30.000 soles. 30.000 soles gana un ministro. Y aparte, el ministro tiene todas las comodidades, ¿ah?
Tiene movilidad, seguridad, viáticos, ropa, comida, wow. Le dan todo le dan. Es como sacarse la tinca, ¿no? Ser nombrado ministro o congresista también. El Estado le brinda todas las facilidades para su desenvolvimiento, ¿ya? Y a fin de mes va y cobra sus 30.000 soles. Líquido. No vayas a pensar de que ahí va a agarrar para la gasolina, de ahí va a contratar su personal de seguridad. No es así. Es aparte todo eso. O sea que gana más, en el fondo gana más. Bien, acá les he seleccionado un videito que nos explica de manera didáctica cómo es el Poder Judicial. Ya, entonces les voy a poner unos 3, 4 minutitos, todavía tenemos tiempo, para que se complemente la clase con este material. Ya, entonces ahí lo comparto, mientras pasa esta propaganda. Esta propaganda ya está compartida ahí. Anuncios. ¿Sí? Sí, cualquier persona que es abogado, ese es el requisito. Si no eres abogado, no te pueden ascender a ningún cargo. Si el congresista es médico, no puede ir a ningún cargo del Poder Judicial. El principal requisito no es ser congresista, sino ser abogado. Y ahí puede escalar en el Poder Judicial. Bien, ahí les dejo unos minutos ya para que puedan ver y escuchar este material. Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hoy hablaremos sobre el tercer poder del Estado, el Poder Judicial. ¿Cuál es su función? ¿Por qué es importante? El Poder Judicial, al igual que el Legislativo y el Ejecutivo, es un poder autónomo e independiente. Su función principal es la administración de justicia en todo el Perú. El objetivo, garantizar la defensa de los bienes y derechos de todos los peruanos. Para esto resuelve los litigios o controversias que se presenten entre diferentes personas, naturales o jurídicas, llamadas partes en el proceso judicial, y se encarga de hacer cumplir las distintas obligaciones y responsabilidades que le corresponde a cada una de ellas. Esta resolución de conflictos se basará en la Constitución y las normas vigentes de nuestro sistema legal y culminará en una sentencia judicial. Para lograr lo anterior, el Poder Judicial cuenta con distintos órganos e instancias a las que podemos acudir, respetando un orden según su jerarquía. Si no estamos de acuerdo con una sentencia judicial, podemos pedir a una instancia superior que la revise. Sin embargo, una vez que llegamos a la última instancia, esta sentencia se considerará cosa juzgada, es decir, ya no caben más pedidos de revisión y se debe acatar lo resuelto. Revisemos cada una de estas instancias. En la base de la pirámide tenemos a los juzgados de paz no letrados. Estos son la unidad más simple y tradicional de impartir justicia. Estos existen en poblados pequeños o alejados que necesitan una autoridad judicial local. Se llaman así pues el juez no tiene que haber estudiado derecho, a diferencia de las otras instancias. Los requisitos para ser juez de paz son tener más de 30 años, ser vecino del lugar, haber completado al menos la primaria, tener una profesión u oficio conocido y conocer, además del castellano, el quechua, aymara o cualquier otra lengua o dialecto que predomine en su localidad. Si no estamos de acuerdo con su decisión, deberemos apelar a un juzgado de paz letrado. En algunas ciudades o poblaciones existen juzgados de paz letrados, a los que podemos acudir a nivel local para resolver conflictos en materia civil, penal, solo faltas, no delitos, y laboral. Asimismo, en caso no haya un notario cerca o este no se encuentre, puede realizar algunas funciones notariales como legalizar una firma. Si no estamos de acuerdo con la decisión de un juzgado de paz, deberemos apelar a los juzgados especializados o mixtos. Los juzgados especializados o mixtos, con competencias en las provincias que la ley les ha asignado, suelen ser la primera instancia a la que podemos acudir si no estamos en poblaciones pequeñas o alejadas como las descritas en los juzgados de paz. Estos pueden recibir casos en materia civil, penal, laboral, agraria,
agraria, de familia, tránsito y seguridad vial, constitucional y otros que la Corte Suprema considere necesarios. Sus decisiones pueden ser apeladas a las Cortes Superiores. Las Cortes Superiores tienen competencia dentro de sus distritos judiciales. Según las necesidades de cada uno, se crean salas especializadas, solo revisan una determinada materia o mixtas en asuntos de derecho civil, penal, laboral, agrario o de familia. Para los casos que, por no cumplir con los requisitos, no pueden llegar a la Corte Suprema, la Corte Superior será la última instancia a la que se pueda apelar. Es decir, la última a la que podemos pedir que se revise un caso en el que no estamos de acuerdo con la decisión tomada. Finalmente, en la punta de la pirámide del Poder Judicial tenemos a la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y su presidente es considerado el representante de todo el Poder Judicial. Asimismo, la sala plena de este órgano es el órgano supremo deliberativo de este poder. Pero no cualquier caso puede llegar a la Corte Suprema. Solo revisan casos en materia civil, penal y constitucional. Además, solo admite recursos de casación, contiendas de competencia entre jueces, resuelve ciertas consultas y algunas apelaciones previstas en la ley, como cuando se apela una sanción impuesta por la Sala Superior u otras en materia constitucional. ¿Quiénes son las personas detrás de estas instancias? Los jueces o magistrados son elegidos mediante un concurso de selección antes en manos del Consejo Nacional de la Magistratura, institución que ha sido reemplazada por la Junta Nacional de Justicia, de la que hablaremos en otro video. Siempre que sea posible, los jueces deben propiciar la conciliación entre las partes. Asimismo, son responsables por impulsar el proceso, es decir, solicitar toda la información a las partes que considere necesaria para tomar una buena decisión. Finalmente, son responsables por las faltas o delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones. Para ser asignados a los distintos órganos, según su jerarquía, se toma en consideración los méritos que han logrado, su carrera judicial, su idoneidad moral y la antigüedad de su labor como juez. En conclusión, el Poder Judicial es el poder encargado de administrar justicia en nuestro país, con el objetivo de garantizar los bienes y derechos de todos los peruanos. Para acudir a él, debemos respetar el orden jerárquico de sus distintos órganos de revisión. Si te gustó este video, dale like y apóyanos compartiendo. Sí, muy bien el material, muy interesante. El material que hemos visto en este momento, bastante esclarecedor y complementario de lo que hemos ya explicado hasta este instante. Ya, ahí le dejo el enlace para que lo puedan ver varias veces, ¿no? Y podamos complementarle a la información que tienen en su material, en su separata, a través de este material. Ahora, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial está conformado por el presidente de la Corte Suprema. Este es el que preside. El vocal, el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, que es el OCMA. Un vocal, o sea, un juez designado por la Sala Plena de la Corte Suprema. Un vocal superior, elegido por los presidentes de las Cortes Superiores del país. Una persona de reconocida experiencia en la gerencia pública o privada, designada por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. ¿Ves? Estos son los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. ¿Qué funciones tiene este consejo? Sí, las funciones y atribuciones son las siguientes. 1. Son los encargados de formular y ejecutar la política general y el plan de desarrollo del Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, dónde aperturar juzgados, ¿no? Dónde cerrar juzgados, cómo administrar mejor la justicia, ¿no? Ver qué casos de jueces son casos irregulares. Esa es su función, ¿no? Todas las decisiones que toma el Poder Judicial y las ejecuciones. También aprobar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial. En estos momentos, el Congreso está justamente discutiendo esto del presupuesto público. Dentro de ello está el presupuesto del Poder Judicial, en estos momentos. Solamente le quedan 4 días para que lo
lo apruebe. Ayer han estado en votación el Congreso de la República para ver si todos están de acuerdo en que lo presentado por el presidente Pedro Castillo y su ministro de Economía, Pedro Frank, se aprueba, pues, ¿no? Claro, ellos hacen observaciones, hacen preguntas, hacen una serie de cuestionamientos sobre el presupuesto, pero al final tienen que aprobarlo. Y dentro de ese presupuesto está el presupuesto del Poder Judicial, que es aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. También se encarga de crear, suprimir distritos judiciales, salas de cortes superiores y juzgados cuando así se requiera para una administración de justicia adecuada. Atribuciones del Poder Judicial. 1. Es único y exclusivo en la administración de justicia. O sea, no hay otro Poder Judicial paralelo, no hay otro juez en un distrito judicial, no va a haber 3, 4 jueces que tengan 3, 4 sentencias sobre el mismo caso. Eso está prohibido. Está prohibido. ¿Ya? Tampoco puede haber injerencia sobre el Poder Judicial. Ahora, la única excepción del Poder Judicial es el plano militar. O sea, los militares tienen sus propios fueros judiciales, ¿no? Hay un poder judicial militar. Un capitán, por ejemplo, es amenazado de muerte por otro capitán, entonces eso se lleva al plano del fuero militar, ¿no? Ahí, por ejemplo, Vladimiro Montesinos, cuando era capitán del ejército, lo encuentran vendiendo información al extranjero, lo acusan de traición a la patria, pero mueve sus influencias en el fuero militar y solamente le dan de baja. Solamente le dan de baja nada más a Vladimiro Montesinos. Es algo curioso, ¿no? Porque si te encuentran vendiendo información al otro país, eso es traición a la patria. Y el otro fuero es el arbitral. Es cuando las partes en conflicto buscan a un árbitro para que dé una sentencia. Entonces esos son los dos fueros que salen del Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial tiene exclusividad en la función de administración de justicia. Otro principio es que la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional no puede ser influenciado, manipulado, no puede ser usado el Poder Judicial con otros fines más que administrar justicia, ¿no? Si se utiliza para meter a los amigos, ¿no? Para sacar sentencias favorables, todo eso es corrupción, ¿no? Entonces, eso no es una atribución del Poder Judicial, es mantener la independencia en la administración de justicia, ciñéndose a la ley, al Código Penal, al Código Civil, Código Tributario, Código Laboral, etcétera, etcétera. Ahora, los jueces tienen el principio, la atribución de llevar a cabo un juicio de acuerdo a la ley. Eso se llama el debido proceso. O sea, el juicio debe tener todos los requisitos sin faltar ninguno. Por ejemplo, si la víctima no tiene abogado o el acusado no tiene abogado, ya el juicio se vicia. Se vicia porque viola este principio que es el debido proceso. ¿Ya? Y la tutela jurisdiccional significa que es el Poder Judicial quien dirige todo el proceso judicial. Todo. No hay otro. En algunos casos se difunde el juicio. El caso más famoso es el juicio que hay contra el presidente Alberto Fujimori, ¿no? Donde fue televisado. Claro, fue televisado el juicio. Existe ahí en internet, en YouTube, existe todo un material donde el juez San Martín está dando la sentencia así públicamente. Todo el juicio fue televisado, nacional e internacional. Ese juicio Fujimori es considerado uno de los mejores juicios en la historia nacional. ¿Por qué?
porque se va a ceñir al debido proceso. O sea, el enjuiciado no se le violó sus derechos humanos, se respetó totalmente, tuvo su defensa, ¿no? Tuvo su momento de participación, todo de acuerdo a ley. Por eso no se pueden quejar. Ellos no se pueden quejar de que hubo abuso, que la sentencia no corresponde, que es odio, que es venganza, todo eso es mentira, ¿no? Porque a nivel nacional e internacional todo el mundo saludó y dijo, oye, ¿qué tal juicio, ah? ¿Qué tal juicio? Y San Martín se ganó pues, la fama internacional. Ese juicio de Fujimori, el megajuicio, fue saludado por los juristas del mundo. Claro. Y San Martín fue llamado a todas partes del mundo para que comente cómo hizo un juicio por primera vez a un presidente peruano. Y lo condenó a cinco delitos. El más grave de todos es el delito de lesa humanidad, que significa la matanza de Barrios Altos y la matanza de la Cantuta, en la cual Fujimori aceptó su responsabilidad indirecta, ¿no? Porque él no fue y mató a los estudiantes, sino que él, con Vladimiro Montesinos y el general Hermosa, los tres planificaron, organizaron al grupo Colina, que fue el grupo de aniquilamiento de estudiantes, profesores, abogados, etcétera. Porque ellos jamás mataron a un narcotraficante, jamás mataron a un pedófilo, un asesino, un delincuente. Ellos se fueron contra todos los que son sospechosos de los casos de terrorismo. Claro. Ya, mire, no solamente a los de la Cantuta, en San Marcos también hubo una lista larga de desaparecidos, asesinados en la Universidad del Centro del Perú. Qué bravo. En esa época tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Huancayo. Cuando entré la gente estaba asustadísima, la gente veía con mucho miedo siquiera hablar en público. Ahí me puse a conversar con los estudiantes, le pregunté qué pasa acá. Mira, nos están siguiendo, nos están mirando, nos están filmando, solamente quiere que vayamos a estudiar nomás, nada más. Si hacemos un reclamo, una protesta, etcétera, ya nos acusan de terrorismo. Claro, el objetivo de aniquilar a opositores es evitar pues que les enrostren todos sus problemas, ¿no? Que es la corrupción, ¿no? Que es el lavado de activos. Recuerda que en esa época el Estado peruano fue catalogado como un Estado narco, un Estado narco. ¿Y eso quién lo denuncia? Los estudiantes. Los estudiantes lo denuncian. Porque mucha gente se muere de miedo, mucha gente tiene temor a que haya represalias. Entonces, sí, el comando mató a los estudiantes de la Cantuta, abogados, ¿no? Es que ellos tenían una lista negra. La lista negra era un conjunto de sospechosos, ¿no? Sospechosos de estar en actividades del terrorismo, ¿no? Pero en el Perú eso está prohibido. No está permitido ejecutar a las personas, ¿no? Lo que está permitido en el Perú es iniciar una investigación, ¿no? Hasta capturando a los sospechosos para que se realice el debido proceso, ¿no? El debido proceso que le han hecho Fujimori, que él nunca hizo. Porque en su gobierno juzgó a las víctimas, o mejor dicho, a los sospechosos con juicio sumario. ¿Sabes lo que es un juicio sumario? Es un juicio que demora 2, 3 días. Así, le presentan las pruebas, entre comillas, el juez mira las pruebas, ni siquiera las evalúa y ve si son verdaderas o falsas, y da una sentencia. Da una sentencia. Así es, ¿ya? Da una sentencia. Ese es el... sí, a Fujimori el Congreso lo vaca. Sí. Ahora, ¿por qué no lo sacaron a Fujimori en aquella época? Porque había controlado el Congreso de la República, tenía metido a su gente en el Poder Judicial, controlaba el Consejo Nacional de la Magistratura,
tenía bajo su control la Defensoría del Pueblo, la prensa había sido comprada, ¿ves? O sea, no es algo tan sencillo, ¿no? La organización criminal del fujimorismo había hecho todos esos pasos que son parte de historia del Perú, parte de historia del Perú, ¿ya? Sino que en cívica no podemos ampliar mucho ese punto porque corresponde más hablar sobre el Poder Judicial, ¿ya? Muy bien, muy bien, hasta ahí quedamos entonces. Otro principio, otra atribución es que todo movimiento en el Poder Judicial no es de palabra, ni es así a viva voz, todo es por escrito. Todos son escritos o también resoluciones judiciales, en todas las instancias, ¿no? Ahí no te van a decir, mañana hay cita, apunta en tu cuaderno, eso no funciona. Tienen que mandarte un documento. Todo es con papelito manda ahí. Uh-huh. Y como dijimos en la explicación, la pluralidad de instancia, ¿no? ¿Qué es la pluralidad de instancia? Es cuando en un nivel no te favorece, entonces, ¿qué haces? ¿No? Pides la, la nulidad del juicio, ¿no? Y te apelas, ¿no? ¿Sí? Si hay una ley o hay una sentencia que es dada equivocadamente y te perjudica, entonces tienen que indemnizarte. ¿Por qué? Por errores que ha cometido el Poder Judicial. Y hay bastantes casos, ¿no? Bastantes casos, gente inocente, procesada y condenada. Y después cuando se reabre sus casos, era inocente. Entonces a esa persona hay que indemnizarla. En el caso peruano hay miles, justo de esta época de los 90. Y después se quejan, después dicen por qué le dan su casa, por qué le dan $200.000, por qué. Cuando en el momento de realizar el juicio lo hicieron mal, el juicio. No comprobaron las pruebas, los testigos hablaron por hablar, ¿no? Y al final se investiga bien y todo es falso. Pero la persona ya estaba 10 años en la cárcel. Y cuando él sale, o cuando lo sueltan, ahí le indemnizan. Por ejemplo, casas en Huachipa. Acá en la zona de Huachipa, a muchos detenidos de la década de los 90, injustamente sancionados, y le dieron cadena perpetua, 30 años de cárcel a mucha juventud peruana de aquella época, ¿no? Y hoy día se sabe que era un error, era un abuso para evitar de que estos jóvenes sigan pues protestando en las calles. Bajo una política de terror, Fujimori trató de hacer retroceder al movimiento estudiantil, movimiento popular. Pero con Toledo todo esto se aclaró y el gobierno de Toledo tuvo que desembolsar miles y miles de dólares para indemnizar a estas víctimas de los malos procesos judiciales durante el gobierno de los 90. También está prohibido que el juez no dé una sentencia. Profe, y si no hay norma que lo regule la sentencia, el juez tiene que dar su norma de acuerdo a su juicio ya. Por eso dice, el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. ¿Ves? Él tiene que dar su sentencia. Y seguramente será una sentencia novedosa, sí, pero él tiene que dar, así es. También la inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. Cualquier norma que afecta a los derechos del acusado, ¿no? Por ejemplo, de ser incomunicado, también está prohibido. Está prohibido. Uh-huh. No te pueden sancionar sin un proceso judicial. ¿Ves? En la década de los 90, con jueces sin rostro, sancionaban en 2 días, 3 días, ya te daban tu cadena perpetua. O sea, no se había producido el proceso judicial. Razón por la cual todos esos juicios fueron invalidados. Y se tuvo que empezar de cero. De cero, ¿eh? Sí, fue algo grave y un costo terrible para el Estado peruano. Perdón, el Estado peruano. Bien, ya entrando ya a la última parte de la clase, porque tenemos que marcar unas preguntas, se aplica la ley más favorable al procesado. Si hay 2 leyes, una más favorable que otra, se aplica la más favorable.
no te pueden condenar en ausencia. Ujú. Está prohibido revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoria. O sea, cuando ya se realizó la sentencia, ya se aplicó todo eso, ya no se puede otra vez empezar un juicio. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo, la prescripción producen los efectos de cosa juzgada. O sea, el momento que tú recibes una amnistía, que es el perdón de tu pena, ya no hay vuelta atrás ya. Ya no hay que me equivoqué, que está mal la amnistía, que voy a ver, espera, no lo suelten. Eso estaba. Por eso son cosas zanjadas, son, ¿sí? También de no ser privado del derecho de defensa. Pero si no tiene plata para pagar su abogado, el Estado tiene que ponerle. Se llama abogado de oficio. Abogado de oficio. Uh-huh. Toda persona debe ser informada de por qué lo están deteniendo, por qué lo están acusando. Uh-huh. Sí, ya, ese es el... Y el último es que todo el proceso administrativo judicial es gratuito. Todo es gratuito. No te pueden cobrar que van a sacar una sentencia y cuesta tanto. Eso ya es corrupción. ¿Ya? Y bien, y la última ya es la participación popular en el nombramiento y revocación de magistrados conforme a ley. Bien, ahora sí ya nos vamos a la última parte, que es, esta de acá quería comentar, a ver, ya estamos con el tiempo, ¿no? Sí, también en cuanto a las cárceles en el Perú no se establecen solamente para recluir a la persona, sino para rehabilitarlo, reeducarlo y reincorporarlo en la sociedad. Ese es el objetivo de la prisión. ¿Ya? Bien, entonces ahora voy a compartirles ya nuestro material del Poder Judicial para su respectiva resolución. ¿Ya? Uy, a ver un ratito ya. Voy a ver esto rápidamente. Aquí está. Ya, todos listos. Vamos a empezar a marcar nuestras claves. Aquí les comparto. Esto sí es operativo ya. Ahí está. Aquí está toda la teoría del Poder Judicial, ¿no? Toda la teoría, todo. Acá no hay ninguna duda ya de este tema. Todos tenemos que estar claros. Bien. Entonces, acá está la teoría, mira, están los principios que hemos explicado. Todo lo que hemos explicado está en este separato. Todo. ¿Eh? Ahí está. ¿Ves? Listo. Muy bien. Ya me está mandando las claves, me dice el profe. Aceleramos. Ya, aceleramos todas las funciones, el control, todo está acá. Dice, Romeo Santos es un ciudadano que está siendo procesado judicialmente, pero no está de acuerdo con su sentencia, por lo que pide revise su caso en una máxima instancia superior. Dicha instancia es la sala. ¿Qué sala sería? Sí, muy bien. Es la sala de... Sí, así es. La letra B. Gracias por la respuesta. 2. Dentro del ámbito provincial y distrital, respectivamente, la administración de justicia recae en... A ver, ¿en quién recae? Muy bien, correcto. Qué bien que estén atentos, marcando la clave correcta. Muy bien, es la letra A. Correcto. 3. Dice, imponer sanciones con servicios a la comunidad y multas por faltas contra la persona, contra el patrimonio, robo, contra las buenas costumbres y contra la tranquilidad de seguridad pública. El texto citado hace referencia a la función de él. Sí. O sea, son faltas, no son delitos graves, ¿no? Son faltas sociales. Entonces, sí, muy bien, correcta la respuesta de nuestros postulantes. Es la letra A. Correcto. Muy bien. 4. La formación y capacitación de los jueces y fiscales está a cargo de... Acá ha habido un problemita, ¿no? Porque en realidad ya no está el Consejo Nacional de la Magistratura, ya no está, ¿no? Aquí debe haber una corrección acá. Una corrección. Acá debe ser, sí, acá debe ser, a ver, la Junta Nacional de Justicia. Corregimos, por favor. Corregimos, a ver. Perdón. La pregunta no dice
La pregunta dice formación y capacitación. Ya, ajá, hay un error, perdón, disculpen. Es la letra C es, la letra C. La letra C. Ahí es donde te capacitan y te forman para ejercer el cargo de juez o fiscal. Letra C. 5. Vamos a la 5. ¿Ya? Dice, órgano del Poder Judicial que resuelve en última instancia los conflictos judiciales. ¿Cómo se llama ese órgano máximo? Muy bien, correcto, es la Corte Suprema. La letra B, Corte Suprema. Sí. 6. Juez que proviene de elección popular no es abogado, sino un ciudadano que goza de prestigio. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que gozan de prestigio? Los jueces de paz. Jueces de paz. Sí, es un requisito, ¿ah? Es un requisito, no puede ser una persona así moral, no, tiene que ser una persona con cierta trayectoria, ¿no? 7, dice, el administrar justicia en el Perú es propio del Poder Judicial, con excepción en casos que impliquen, porque hay otro fuero también, ¿no? El fuero electoral, claro, el fuero electoral. El fuero electoral, ahí el que da la sentencia es el Jurado Nacional de Elecciones, ahí es la máxima instancia, ¿no? Sí, 8. Funcionario público de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial es, a ver, ¿de quién estamos hablando? Funcionario público de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial es el juez supremo, y el juez supremo también se le llama el vocal supremo, ¿sí? La letra A, vocal supremo. Muy bien por la respuesta que nos están enviando. No corresponde a un ente del Poder Judicial. No corresponde a un ente del Poder Judicial. ¿Por qué, profesor? Porque es un órgano constitucional autónomo, que es el Tribunal Constitucional. Está fuera del Poder Judicial. Claro, también está conformado por magistrados, ¿eh? Abogados también. Pero su competencia es otra. Trata sobre la defensa de la Constitución, el orden constitucional, letra B. Y 10, indicar la alternativa incorrecta respecto a los principios de la función jurisdiccional del Poder Judicial. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, correcto. Otra vez, correcto. Las respuestas que nos envían a través del chat nuestros estudiantes. Sí, porque es imposible que nos condenen en ausencia. Eso está prohibido. No es un principio jurisdiccional. No es un principio jurisdiccional. Eso vicia todo el proceso judicial, ¿no? Y por lo tanto, no procede. No procede. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna interrogante? ¿Todo está claro entonces? Muy bien, entonces espero que sigan estudiando, repasando mucho en sus casas, en sus actividades, en las tardes sobre todo, ¿ya? Y nos encontramos la siguiente semana. Gracias, cuídense mucho también ustedes. Hasta la próxima semana, nos vemos. Un abrazo a cada uno. Estudien mucho, por favor. Estudien, repasen, hagan sus trabajos respectivos. Hasta luego, mis. Nos vemos. Gracias, profesor. Gracias mucho, profesor. Gracias a ustedes, Chao.